Hola, bienvenidos a Sesión Nueva. Nos alegra tenerte con nosotros. Te invitamos a que mientras escuches este mensaje tomes nota. Sabemos que será de bendición para tu vida. Y recuerda compartir con alguien más. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Podemos dar un aplauso al Señor por todo lo que Él nos permite hacer. Realmente quizá no sea nada extraordinario, pero quienes estamos en la iglesia, quienes sabemos lo que hemos vivido, sabemos que no hubiera sido posible sin la ayuda de Dios, ¿verdad? Lo que tenemos, lo que somos, nos los ha dado Dios y por eso lo celebramos y lo agradecemos. Quiero que cierres tus ojos para poner este tiempo de la enseñanza en manos del Señor y para agradecer precisamente estos 25 años que el Señor nos ha concedido hasta el día de hoy. Oremos. Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tus bondades. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, te lo debemos a ti, Señor. Nada podemos hacer si no es por tu voluntad. Y, Señor, son cosas que quizá otros podrían hacer fácilmente, pero para nosotros, Señor, hemos visto tu mano de poder, hemos visto tu mano interviniendo en cada una de estas cosas, Señor, haciendo posible lo que para nosotros es imposible. Así que gracias, Señor, y queremos cerrar esta serie de los 40 días en la palabra, teniendo claramente tu consejo, tu dirección de lo que quieres hacer y has hecho en nosotros a través de estos 40 días. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Tienes tú el bosquejo en tus manos? Si no lo tienes, pídeselo a un edecán. Y el tema es integrando la palabra de Dios a mi vida. Integrando la palabra de Dios a mi vida dentro de este lema general del aniversario, que es intimidad y entrega. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, dice el Salmo 25, 14. Hemos estado aprendiendo, hemos estado creciendo en amor y también aprendiendo a vivir la palabra. Ese ha sido el objetivo desde el inicio, y hoy vamos a hacer una conclusión y cómo mantenernos en este proceso, ¿verdad?, que Dios ha empezado en nosotros. ¿Cómo puedes mantener tu corazón en la palabra de Dios? ¿Cómo puedes continuar en estos hábitos que hemos estado desarrollando durante las últimas 6 semanas? Jesús dijo, ustedes sabrán que si permaneces en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. No dijo si pasas 40 días en la palabra, ¿verdad que no? Si permaneces, serás mi discípulo. Así que tenemos que mantener nuestro corazón en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer para que precisamente entonces la palabra esté integrada en mi vida, sea parte de cada área de mi vida? La palabra integrar es lo opuesto a segregar. Segregación significa que lo separas en grupos. Cuando tú divides tu vida en segmentos, está segregada. Si tú dices es mi vida personal, mi vida en la iglesia, mi vida laboral, mi vida de negocios, mi vida familiar, mi vida sexual, mi vida social, estás segregando tu vida. Es como si agarraras una torta y la partieras en pedazos. Tienes una vida segregada, no tienes una vida integrada. Y de ahí viene precisamente la palabra integridad. Tener integridad quiere decir que toda tu vida está integrada. Quiere decir que no te comportas de una forma, ¿verdad?, con un grupo y de otra forma con otro grupo. No te comportas de una forma en casa y otra en la iglesia o camino a la iglesia. No te comportas de una forma en tu casa y diferente en tu trabajo. Eres una persona que en todas las áreas mantienes el mismo comportamiento. Eso es una vida íntegra. Esa es una vida que vive con integridad. Así que yo quiero que usted tenga esa clase de vida. Quiero que se convierta en un hombre de la palabra, en una mujer de la palabra. ¿Y cómo puede pasar eso? Lo primero es que debes tener deseo. Debes quererlo hacer. Si no tienes intención, no lo vas a lograr. Tienes que desear convertirte en un hombre,
en una mujer de la palabra. Tienes que empezar con el deseo. Por eso dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente dice: siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. ¿Cuándo lo conmueve a David esto? Dice: siempre tengo el deseo de conocer tu palabra, de conocer tus estatutos. Así que donde quiera que uno esté, sea el trabajo, sea la casa, estés jugando fútbol, estés en cualquier lugar, que tu vida, que mi vida esté dirigida, esté guiada por la palabra de Dios. Amén. Debe estar guiada por la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y yo le quiero enseñar cómo hacerlo, porque yo sé que esto usted ya lo sabe, pero ¿cómo lo hago? Hemos dado 6 versículos durante los grupos familiares que usted se ha estado aprendiendo de memoria. Espero que se haya aprendido ya los 6 o esté a punto de hacerlo. Y no fueron dados solamente por darlos, sino fueron escogidos intencionalmente, porque con base a estos versículos vamos a tener 6 pasos precisamente para lograr esto, para poder permanecer en la palabra. Y usted tiene la oportunidad, ¿verdad? No solo de memorizar la Biblia, de memorizar estos textos, sino que también cuando tú los memorizas vas a poder construir tu vida sobre la palabra de Dios. Porque estos versos te enseñan a tomar la Biblia y construir tu vida de ella o en ella, alimentarte de ella, vivir en ella, crecer en ella, actuar en ella. Todos estos pasos que vamos a ver. Así que, ¿cómo puedo integrar la palabra de Dios en mi vida? En primer lugar es construyendo mi vida sobre ella. Construyendo mi vida sobre ella. Esto es que yo hago el fundamento de mi vida y que este sea la Biblia, ¿verdad? Cualquiera que sea el fundamento, ¿sabían ustedes que determina el nivel del edificio? Según el fundamento será la estructura que estará encima. Así que yo decido construir mi vida sobre la Biblia. Dice Mateo 7:24, que fue el primer texto para aprendernos, en la Nueva Versión Internacional dice: todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Jesús dijo que puedes construir, de hecho, tu casa sobre la arena o sobre la roca, ¿verdad? Y si tú construyes tu vida sobre la verdad, sobre la roca de la verdad nunca cambia. La verdad ha sido siempre, las opiniones cambian, pero la verdad no. Si algo fue verdad hace 1000 años y seguirá siendo verdad dentro de 1000 años. Las verdades nunca cambian. Así que yo deseo que tú y yo construyamos nuestra vida sobre la estabilidad de algo que nunca va a cambiar, ¿verdad? Así que si llegan los fuertes vientos de la vida, las tormentas, las dificultades, los problemas, las tentaciones, los tiempos difíciles que son inevitables que vengan, tú te vas a mantener fuerte, tú vas a estar firme, no te vas a debilitar como la mayoría de las personas, porque estás sólido, porque construiste tu vida sobre la roca. Ahora, si tú construyes tu vida sobre la arena, ¿qué es la arena? Opiniones, lo que está pasando ahora y que es popular, lo que esté de moda. Tú vas a estar fundando tu vida sobre la arena. Ese fundamento se va a derribar, va a derrumbarse. Así que necesitamos decir, en primer lugar, voy a construir mi vida sobre la palabra de Dios. Voy a construir mi vida sobre la palabra de Dios. Quizá no la entendemos siempre, hermanos. Quizá no nos gusta algunas cosas de la Biblia, pero no importa. Si Dios lo dice, aunque no me guste, tengo que hacerlo. Yo voy a construir mi vida sobre lo que Dios dice, porque Dios nunca me va a mentir. Es la verdad. La mayoría de la gente construye sobre terrenos movedizos y sus vidas se derrumban. Les voy a decir, por ejemplo, 4 fundamentos comunes en los cuales no debes construir tu vida sobre ellos. Bases que no son confiables. La primera es la cultura popular. Algunos construyen sus vidas basados en la cultura porque piensan:
yo lo hago porque todo el mundo lo está haciendo. Y si es popular, si es común, pues lo hago. Si no es popular, no lo hago. ¿Saben cuál es el problema con esto? Que lo que es popular hoy no lo va a ser mañana. Lo que es popular hoy no lo fue ayer. Lo que está de moda hoy en día, mañana ya no va a estar. Así que tu fundamento va a estar cambiando constantemente. Éxodo 23:2 en la Biblia de las Américas dice: no seguirás a la multitud para hacer el mal. No seguirás a la multitud para hacer el mal. Porque la multitud, hermanos, hace cosas malas muy a menudo. Voy a seguir a la multitud. No debes seguir a la multitud. Si tú dices que vas a construir sobre lo que hace la multitud, estás construyendo sobre arena movediza, sobre la arena de la cultura popular. La segunda base no confiable es la tradición. Muchos construyen sus vidas sobre las tradiciones. En otras palabras, dicen: lo hago porque siempre lo he hecho. Lo hago porque siempre se ha hecho así. Mis abuelos lo hicieron, mis padres lo hicieron, siempre lo hemos hecho así. Ahora, la tradición no es tan mala. A veces, de hecho, se convierte en algo que funciona. Hay tradiciones que funcionan, por eso es que se vuelven, de hecho, tradiciones. Pero ninguna tradición perdura. Las tradiciones va a llegar el momento en el que se van a volver obsoletas, ya no son válidas. Entonces tampoco es bueno que fundes tu vida sobre la tradición. Jesús dijo en Marcos 7:8, en la Nueva Versión Internacional, dice: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Jesús aquí está claramente señalando a algunas personas fundados en las tradiciones. Hay iglesias que se mantienen manteniendo las tradiciones, cosas que realmente no están en la Biblia, son algo que siempre han hecho y lo mantienen porque es tradicional. Pero en realidad, ¿estás poniendo tú la tradición por encima de la verdad? Y si hacemos eso, nos vamos a meter en problemas. La tercera base no confiable es la razón. ¡Wow! Todos queremos tener la razón, ¿sí o no? Todos queremos o necesitamos tener una razón también, porque la razón es razonable, valga la redundancia. De hecho, Dios nos dio la habilidad de razonar. Realmente, cuando tú piensas cosas, no necesariamente son razonables. Decimos esto: siempre he razonado o siempre he pensado que. Entonces, no importa lo que estés pensando, porque muchas veces, aunque tú estés pensando en algo que crees que tienes la razón, muchas veces no es correcto, no es lo correcto. Cuando yo dependo de mi propia inteligencia, cuando yo dependo de mi propio razonamiento, de mi propia sabiduría, lo que he pensado siempre de la misma manera, lo que parece razonable para mí, usualmente puede terminar también en un error. La razón es buena, amigos y hermanos, pero no es infalible. Dice Proverbios 16:25 en la Nueva Versión Internacional: hay caminos que al hombre le parecen rectos, razonables, pero que acaban por ser caminos de muerte. Ahí lo está diciendo claramente la Escritura. ¿Cuántas veces has tomado una decisión que según era razonable? Necesito casarme con esa persona, necesito hacer ese negocio, necesito aceptar esa oferta de trabajo, necesito hacer esa inversión, necesito mudarme de esta ciudad. Parecía algo bueno y resultó un desastre, ¿verdad? Pensábamos que estaba razonablemente correcto. ¿Por qué? Porque tu razón no siempre es infalible. No podemos fundarnos sobre nuestra razón. Si lo hacemos, estamos propensos a cometer muchos errores. Cuando pensamos que somos muy lógicos, no siempre somos tan razonables como lo pensamos. Y la cuarta cosa, la base no confiable, es la emoción. Algunas personas construyen sus vidas
simplemente en las emociones, se basan en sus sentimientos. Si siento que está bien, lo hago. Si siento que no está bien, no lo hago. ¿Cuántos opinan así? En otras palabras, lo que están diciendo, hago lo que siento hacer y siento que es lo correcto, así que debe estar bien. Si siento que está bien, debe estar bien. ¿Saben cuál es el problema con eso? Los sentimientos le mienten. De hecho, te mienten todo el tiempo tus sentimientos. Tú no le mientes a nadie más que a ti mismo. A la persona que más le mientes es a ti mismo. Tus sentimientos te hacen sentir que todo está bien cuando realmente no está bien. Y a veces te hacen sentir que todo está mal cuando realmente no está tan mal. Pero tú estás basando tu vida en tus emociones y tus sentimientos te mienten todo el tiempo. Amigos, hermanos, los sentimientos son altamente desconfiables. No puedes confiar tu vida o fundar tu vida en tus sentimientos. Si tú vives basada tu vida en tus sentimientos, siempre vas a vivir una vida manipulada por tus estados de ánimo. Tu estado de ánimo te va a manipular todo el tiempo. ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer cosas que no sentíamos hacerlas, pero debíamos hacerlas? Pero si tú te quedas allí obedeciendo a tus sentimientos, en la cama, acostado, no te levantas porque sientes que no tienes ganas y no lo haces, eso es terrible. Si usted construye su vida simplemente basada en sus emociones, existe una palabra para eso, es inmadurez. Una persona que basa su vida en las emociones es una persona inmadura. La persona madura y sabia es cuando actúas de acuerdo a tus valores, tus convicciones. Si lo que estás haciendo está bien, no si sientes que está bien. Dice Jueces 21-25 en la Nueva Traducción Viviente: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Todos de acuerdo a lo que sentían. Me suena como al 2023, ¿no? Simplemente hacen lo que quieren hacer. Así es la gente ahora. Hace lo que quiere. Para mostrarte cómo son de irrazonables, de irreales las emociones, la razón, la tradición, la cultura popular, te voy a mostrar un contraste, una diferencia entre Hollywood, cómo ve Hollywood el matrimonio y cómo lo ve Dios. ¿Sí saben qué son los premios Oscar? Cuando son los premios Oscar se le da el premio al mejor actor. ¿Tú te acuerdas quién fue el ganador del último premio Oscar? Ahora, ¿te acuerdas el que fue ganador del premio Oscar hace 20 años? Para nada, ¿verdad? Era famoso esa noche. En un minuto es la persona más popular y al siguiente ya nadie lo conoce. Y todos vimos a Will Smith dándole un golpazo a su amigo, ¿eh? Y lo que iba a ser una noche de gala se arruinó en un instante. Hablando de esos Oscar, entonces, la diferencia entre la fórmula de Hollywood para las relaciones y la fórmula de Dios. Vea, primero, ¿cómo es la fórmula de Hollywood para las relaciones? 1, buscas la persona adecuada. 2, te enamoras. 3, pones toda tu esperanza y tus sueños en esa persona para cumplir tu futuro. 4, si no funciona, repites de nuevo los pasos 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 10, 100 veces. Ahora, ¿cuál es la prescripción de Dios para las relaciones? Número 1, en vez de buscar a la persona correcta, te conviertes en la persona correcta. Dios dice que tú tienes que ser la persona correcta, la persona que edifica su carácter, que es la clase de persona con la que valga la pena casarse. La persona correcta debe ser tú, debe ser uno. Segundo, en lugar de enamorarte, caminas en amor. ¿Por qué? Porque el amor es una decisión 100%, tú puedes controlar eso.
tú dices, me enamoré. No, tú decides estar enamorado o decides no estar enamorado. Es una decisión. El amor no es una emoción. El amor, por cierto, crea muchas emociones, muchas de ellas muy lindas, muy buenas. Pero el amor no es una emoción, es una decisión. Por favor, repítalo. El amor es una decisión. Cuando tú decides amar a alguien, estás diciendo, decido hacer tu problema mi problema. Voy a escoger tu necesidad primero antes que la mía. Voy a enfocarme primero en los demás que en mí mismo. Es una decisión amar a los demás. Así que te conviertes en la persona correcta y caminas en amor. Tercero, pones tu esperanza en Dios y lo honras en tu relación. Definitivamente todo está en las manos de Dios, ¿verdad? Confiamos en Dios. Y 4, si no funciona, ahora sí repites los pasos 1, 2 y 3. Esa es la diferencia. Tú tienes que construir tu vida sobre la palabra de Dios. Y como dije, no siempre estamos de acuerdo con ella, no siempre nos gusta, no siempre nos conviene, no siempre es políticamente correcta, pero si Dios lo dice, tiene que ser verdadero. Si Dios lo dice, es verdad. Así que voy a construir mi vida sobre la Biblia, es mi autoridad final. En segundo lugar, entonces, ¿cómo puedo integrar la palabra de Dios en mi vida? Es alimentándome de ella. Tienes que alimentarte de la palabra. De hecho, la Biblia usa como analogías de la palabra de Dios, que es un alimento espiritual. Le dice agua, leche, pan, carne. Para tu vida espiritual es la comida que necesitas. Así que todo lo que yo necesito, lo que tú necesitas es el sustento de la palabra, pero tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Tú necesitas, ¿verdad?, la palabra de Dios como necesitas el alimento físico. Si tú no comes físicamente, no vas a poder tener fuerza física. De la misma manera, si tú no comes la palabra, no vas a tener fuerza espiritual. Si usted fuera un director de construcción, un contratista, ¿usted contrataría a alguien que no ha comido las 2 últimas semanas? Si tú fueras un comandante del ejército, ¿enviarías a una persona a la batalla que no ha comido? No. Entonces, mis hermanos, tenemos que alimentarnos por nosotros mismos para tener la fuerza necesaria para llevar a cabo las tareas que tenemos por delante, para poder pelear esas batallas que tenemos enfrente. La Biblia dice que estamos en construcción y la Biblia dice que estamos en una guerra espiritual. Necesitamos alimentarnos. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios por nosotros mismos. Ahora, una cosa que he encontrado diferente entre el alimento físico y el alimento espiritual es que la comida regular yo la como y se sacia mi hambre, pero cuando me alimento de la palabra, más hambre me da. No sé si ustedes han estado experimentando lo mismo. Empiezas a alimentarte de la palabra y quieres más, y quieres más, y quieres más. Es algo hermoso, ¿verdad? Me deleito en ver al Señor en su palabra, de ver su bondad. Me endulzo con su palabra, con la miel de su palabra, la leche, y eso me da más hambre. A mí hay un alimento físico que me causa eso nada más, es la manzana. Me como una manzana, es el error más grande que puedo hacer si tengo hambre, porque me da más hambre, no me quita el hambre. Colosenses 3:16 dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Que habiten ustedes, que los invada desde adentro, que habite, que resida de una manera rica, profunda, vivificante. Es lo que dice la Escritura. ¿Cómo nos alimentamos de la palabra de Dios? Para permitir que eso suceda, para que la palabra de Dios habite en nosotros, tenemos que hacer lo siguiente, alimentándonos. Primero, la primera forma, ahí lo vas a ver en tu pantalla, es al recibirla. Recibirla dice con mis oídos. Eso significa, ¿verdad?, que tengo que escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo oyes? Vienes a la iglesia, ves la repetición de los mensajes en YouTube, en Facebook,
La escuchas en un audio, o prendes la televisión en el canal de enlace, en el canal de predicaciones. Escuchas la palabra de Dios, ¿cómo? Así, escuchando con el oído. Escucha, ¿verdad?, los devocionales, escucha la doctrina cristiana, escucha. Y para escuchar la palabra de Dios, pues se necesita poner los oídos. Pero ¿cuál es el problema de eso? Ya lo explicamos, que el 95% de lo que oímos lo olvidamos. Ahora, si eres hombre, olvidas el 105%. Perdón. En segundo lugar, la segunda manera de alimentar la palabra de Dios es leerla con mis propios ojos. Leerla con mis propios ojos. ¿Por qué? Porque la escucho con mis oídos, pero también tengo que leerla, ¿verdad?, con mis ojos. No solo vengo a oír, tengo que leer, tengo que hacer algo en mi casa de leer la Escritura. Por cierto, gracias a todos los que leyeron la Biblia estas 40 semanas, 40 días, estos 40 días. Y ojalá sigas leyendo tu Biblia, ¿verdad?, para que tu Biblia cada vez resida más en tu corazón por medio de la lectura de la palabra de Dios. Leemos ¿cómo? Con nuestros ojos. Pero también existe un punto débil. Creo que no es solo verdad que lo que oímos entra por un oído y sale por el otro. Muy a menudo también entra por un ojo y sale por el otro. Cuando solo leemos, también no alcanzamos a recibir mucho de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces no estamos prestando atención. Leemos como si fuéramos auto de carreras y nada más por terminar de leer. Es bueno, pero tiene esa debilidad. Entonces, en tercer lugar, la investigo con mis manos y mi boca. Debo investigarla con mis manos y mi boca. ¿Qué significa eso? Aquí está hablando de estudiar la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre su lectura devocional y un estudio de la Biblia? Que cuando usted estudia tiene un lápiz en la mano. Cuando tú tienes un lápiz en la mano para empezar a anotar todo lo que Dios te está diciendo, lo que Dios está hablando a tu vida, las notas que estás poniendo de lo que estás aprendiendo, es cuando tú estás estudiando. Así que tú la lees y la estudias con las manos al escribir y documentar tus pensamientos, tus observaciones. Pero dice que también tienes que hacerlo con tu boca. ¿Y cuándo lo hacemos con nuestra boca? Cuando lo hablamos con otros creyentes. De ahí la importancia de nuestros grupos familiares, de ahí la importancia de estar en un grupo pequeño, para que lo que Dios me está hablando en mi tiempo devocional a solas con Él, lo pueda compartir con otros. Aquí no tenemos la oportunidad de interactuar, pero en un grupo pequeño podemos hacer preguntas, podemos hacer comentarios, podemos decir lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Así que la investigamos con nuestras manos y con nuestra boca cuando la empezamos a compartir con los demás. El cuarto lugar, una forma de alimentarnos de la palabra, es que puedo reflexionar sobre ella con mi mente. Puedo reflexionar con mi mente. No solo la leo, tal vez hablo de ella, ¿verdad? Sigo adelante como si nada hubiera pasado, porque no estoy pasando tiempo en meditar la palabra de Dios. De eso se trató los 40 días en la palabra, mis hermanos. De que aprendiéramos a reflexionar, a meditar en la palabra de Dios, que pensemos en ella, que discutamos con nosotros mismos al hablar de ella. ¿Algunos de ustedes han estado hablando consigo mismos? Todos tenemos un poco de locos, pero vale la pena hablar con nosotros, empezar a reflexionar, pensar una y otra vez en el día acerca de lo que Dios me ha dicho en su palabra. Y 5, la quinta forma que puedo alimentarme es recordarla con mi corazón, con todo mi corazón. Aquí está hablando de la memorización de la Escritura. Puedo recibir la palabra de Dios con mis oídos. Y miren, quiero hacer una cosa rápido. Aquí tengo una taza con agua, que normalmente no decimos así, ¿verdad? Decimos, tengo una taza de agua. ¿Me das una taza de agua o un vaso de agua? Y tengo una bolsita de té. Esta taza representa nuestra alma y la bolsita de té, que para el efecto no quise aquí hacer algún desastre,
Son 2 bolsitas de té, pero imagínense que es una bolsita de té, ¿verdad? Representa la escritura, ¿sí? Tengo que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Porque no quiero hacer una regazón acá arriba. La taza representa tu alma. El té representa la escritura, ¿ok? No necesita ser toda la Biblia, puede ser un capítulo, puede ser un versículo. No tiene que ser un libro entero, ¿verdad? Así que agarro, si yo oigo la palabra con mis oídos, la leo con mis ojos, es como si metiera la bolsita de té al agua y la sacara. No es suficiente, ¿verdad que no? ¿Qué logré hacer en el agua? Solamente la metí y la saqué. ¿Qué pasó? Nada, ¿verdad? Muy poquito, porque seguramente algo soltó la bolsita. Pero casi no pasó nada. Pero si yo regreso una y otra vez a la palabra, leyéndola con mis ojos, la empiezo a investigar, empiezo a hacer notas, empiezo a escuchar, a reflexionar lo que está pasando, medito en la palabra y una y otra vez pienso en las historias, destaco las palabras, las repito una y otra vez, las digo con mis propias palabras, las parafraseo y estoy haciendo esto una y otra vez, es como si yo hiciera esto. ¿Estoy dejando la palabra dónde? En la taza de té. Estoy dejando la palabra en mi alma, en mi mente, en mi corazón. Ahí lo dejo. ¿Y qué va a pasar si yo hago esto? Cuando estoy reflexionando, cuando estoy memorizando, cuando estoy recordando, cuando estoy volviendo una y otra vez a la palabra de Dios, el agua va a absorber el color, el aroma y el sabor del té, ¿sí o no? Lo va a absorber. Y eso es lo que dice la Biblia, deja que la palabra de Cristo habite con toda su riqueza en ustedes. Deja que permanezca, ¿verdad? No pobremente, es con toda su riqueza, que absorba totalmente, que lo que tú dices y haces tiene que ver con lo que hay dentro de ti, que es la palabra de Dios. ¿Por qué Dios quiere que hagamos esto, hermanos? Vamos al siguiente punto, ¿verdad? Porque no debemos solamente alimentarnos, no solamente debemos integrar la palabra en nuestra vida, sino tenemos que vivir en ella. La tercera forma es viviendo en ella. La palabra de Dios no es solo comida para tu alma, la palabra de Dios es tu nivel de vida. Es tu nivel de vida, no solamente es alimento, es tu nivel de vida. Es la que establece la norma por la cual tú vas a juzgar a los demás. El estándar con el cual tú tomas decisiones de las cosas que enfrentas en la vida. Y tienes que construir tu vida siempre sobre algo, tienes que basar tu vida en algo. Las decisiones que vas a tomar tienen que estar en algo y eso tiene que ser la palabra de Dios. Hay que permitir que la palabra de Dios sea el estándar por el cual vivimos. En el Salmo 1 que estamos reflexionando esta semana en los grupos familiares, dice: bienaventurado el hombre, la mujer también, ¿verdad? Que no anda en consejo de impíos, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita día y de noche. De día y de noche. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Si tú quieres una vida bendecida, no debes construir tu vida sobre el consejo del mundo, sobre las opiniones. Tienes que meditar, tienes que construir tu vida, tienes que hacer o pensar como piensa Dios. ¿Cuál es el consejo de los impíos? Las cosas que escuchamos todo el tiempo en la radio, en la televisión, en el cine, en los medios impresos. Es la conversación que tienes en todo lugar. La mayoría de las personas con las que conversas son impíos, son los valores del mundo. Y la Biblia dice que si tú quieres que tu vida sea bendecida, no construyas tu vida sobre ese tipo de consejos.
Vive tu vida, construyendo tu vida, alimentando tu vida en la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios te va a dar esperanza en los momentos de crisis. Solamente la palabra de Dios te va a apoyar cuando estés desesperado. Solamente la palabra de Dios te va a dar fuerza cuando estés débil, sabiduría cuando te sientas confundido, orientación cuando no sepas qué hacer. Necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a dar riqueza para que tú puedas resistir contra la tentación. En el Salmo 119:11, la Nueva Versión Internacional dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Aquí está la razón, dice David, por la que he atesorado tu palabra. No se trata entonces solo de memorizar la palabra, se trata de atesorarla, tenerla en el corazón. Atesorar en el corazón no solo para ser un buen cristiano, sino para no pecar contra ti. Cuando Jesús fue tentado, ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Él fue tentado 3 veces y él utilizó una sola arma para defenderse. ¿Cuál fue? Escrito está. Cuando el diablo lo atacó otra vez, sí, pero escrito está. Y la tercera vez, escrito está. Así que si usted y yo queremos ser como Cristo, tenemos que defenderlos de la misma manera que Él lo hizo. Usted no ve a Cristo sacando la Biblia, ¿verdad? Es Cristo recitando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la sabía de memoria. Cuando necesitamos la Biblia, normalmente no la tenemos. Porque necesitamos la Biblia, ¿verdad? Cuando estamos hablando con un amigo, o cuando estamos en un problema, o cuando estamos siendo tentados. En ese momento no tienes una Biblia al lado. Necesitamos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y cuando hacemos esto, cuando Dios ve que estoy en un problema, cuando Dios ve que estoy en una lucha, cuando Dios ve que estoy en una situación difícil o tengo que darle un consejo a alguien, Él va a traer, Él me va a recordar lo que yo sé, ¿verdad? Lo va a traer para darle un sentido, para ayudar a la persona que debo de ayudar, para enfrentar el desafío. Y tú vas a poder decir: la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice. Esto lo va a hacer Dios una y otra vez. Lo va a traer a nuestros corazones. Así que dejamos que la palabra de Dios sea la norma de nuestra vida. Que vivamos bajo los principios de la palabra de Dios. Que peleemos la buena batalla de la fe. Así que vuelvo al té. ¿Ya ven lo que está pasando? ¿Sí está? No sé si lo alcancen a ver, pero sí más o menos entienden, ¿verdad? Yo apenas acabo de adquirir mi segundo par de lentes, pero ¿sí lo alcanzan a ver algunos? El agua ha absorbido el calor, el sabor, el aroma, el carácter del té. De hecho, ha sucedido algo, miren, ha cambiado de identidad. Este ya no es una taza de agua, esa es una taza de té ahora. ¿Sí o no? Mis manos están limpias. Ya el agua no solo absorbió los ingredientes del té, sino se transformó. Ahora es té. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Cuando tú permites que la palabra de Dios habite en ti, cambia tu naturaleza. No solamente absorbes el sabor, el aroma de Cristo, porque sí pasa eso, sino que cambia tu identidad y comienzas a convertirte en un hombre o una mujer como siempre Dios ha querido que tú seas. Vas a ser el hombre y la mujer de Dios que Él quiere que tú seas. Te conviertes en un hombre de Dios, te conviertes en una mujer de Dios, porque la palabra de Dios habita en ti con toda su riqueza. Amén. Está en ti. Si tú metes el tecito una vez y lo sacas, no va a pasar nada. Necesitas dejarlo allí. Necesitas ir allí una y otra vez. Cuando tú estás haciendo esto, tú comienzas cada vez a parecerte más al autor de la palabra. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero ser eso, ¿verdad? La palabra de Dios me convierte en el hombre de Dios, en el hombre de la palabra.
primero tengo que hacer que la Biblia sea mi fundamento y construir sobre ella. Tengo que hacer que la Biblia sea mi comida y comérmela. Tengo que hacerla mi estilo de vida, mi norma de vida. Y en cuarto lugar, tengo que crecer en ella. Integro la palabra de Dios en mi vida, creciendo en ella. La Biblia se refiere a menudo como una semilla. Ha salido el Señor a sembrar en tu corazón la palabra de Dios, ¿verdad? La verdad es sembrada en nuestros corazones. Si encuentra buena tierra, crece y produce frutos. Si no encuentra buena tierra, hablamos la semana pasada, ¿verdad? Pues no va a haber fruto. Dios quiere que nuestras vidas sean fructíferas, pero necesitamos tener un corazón abierto, un corazón receptivo para poder ser buena tierra. Ve lo que dice el Salmo 119, 18, que es el otro texto. Cada texto es los textos que nos memorizamos. Dice, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Hay muchas cosas maravillosas en la palabra de Dios que no vamos a poder ver al menos que Dios abra nuestros ojos. Subrayen si quieren la palabra abra. Eso significa ser receptivo, ¿verdad? Tengo que estar abierto a la palabra de Dios. Tengo que convertirme en una mujer, en un hombre de la palabra que esté abierto a ella. No importa que no me guste, no importa que no me convenga, voy a escucharla. Jesús cuenta una historia de esto en Lucas capítulo 8, que le llamamos la parábola del sembrador. Y él dice, un sembrador sale y siembra la semilla. Cae en 4 diferentes terrenos, 4 diferentes resultados vemos en esa historia. Y eso representa 4 actitudes diferentes que podemos tener hacia la palabra de Dios. Yo antes pensaba que solamente se refería a 4 tipos de personas, pero miren, entendiendo bien el pasaje, yo he tenido las 4 actitudes en el mismo día. Lo primero dice que es el terreno duro. ¿Eso qué quiere decir? Una mente cerrada. A veces ni siquiera, ¿verdad?, le damos a Dios la oportunidad de hablarnos. Ya tenemos nuestra decisión, nuestra mente está cerrada. Me gusta ese novio, así que no importa qué diga Dios, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Ya no hay qué pueda decir Dios. Voy a hacer ese negocio, no importa lo que diga Dios, yo ya lo decidí. Tengo la mente cerrada, no quiero escuchar a Dios. No me importa lo que diga Dios sobre el sexo, no lo quiero escuchar. Porque yo ya tengo una decisión. Esa es la primera tierra, ¿verdad? Una mente cerrada, un sendero estrecho y duro. Así son la mayoría de las personas, ¿sabían? Tienen mente estrecha y dura. No están abiertos. Realmente no están abiertos para aprender cosas nuevas. No quieren. Así que, ¿qué tengo que hacer? La primera acción que debo de hacer es cultivar una mente abierta. ¿Sí? ¿Verdad? Voy a dejar que la verdad de Dios realmente cambie mi vida. Tengo que estar abierto a ello. Tengo que cultivar una mente abierta. El segundo es un terreno poco profundo. Y eso representa una mente superficial. Y a veces así reaccionamos ante la palabra de Dios. Venimos a la iglesia, decimos, qué buen mensaje, me gustó, qué bueno. Pero lo olvidamos tan pronto salimos de aquí. Nos gustó, sentimos bonito, pero se nos olvidó. Nos entusiasmamos, emocionalmente nos alegramos, nos sentimos impulso, ¿verdad? Pero en realidad no dejamos que tome el tiempo para ser asimilado. Nunca realmente penetra en la piedra angular de nuestra personalidad. No nos cambia, seguimos siendo los mismos. Entonces, ¿cuál es la acción si yo quiero dejar de ser superficial? Yo espero que a nadie le guste aquí ser superficial. No creo que aquí haya mujeres que quieran ser superficiales, hombres, jóvenes superficiales. No, ¿verdad? ¿Cómo puedo tener un poco de profundidad en mi vida? ¿Cómo puedo tener un poco de madurez en mi vida? ¿Cómo puedo echar raíces para poder dar fruto? La acción es dedicar tiempo a la palabra de Dios. Tenemos que dedicar tiempo. Si solamente le doy una miradita a la palabra deprisa y no le doy tiempo a Dios para que eche alguna raíz en mí,
pues no va a pasar nada. Por cierto, las raíces tardan en salir, en crecer, en fortalecerse. Y si no hay raíz, no hay fruto. Tiene que desarrollarse eso. Estar ocupado es una gran barrera que impide a las personas ser un hombre o una mujer de Dios. El tercero es el terreno espinoso. Eso representa una mente preocupada. La semilla de Dios es la verdad. Él la planta en tu mente, Él la planta en nuestro corazón y decimos, sí, yo puedo, amén, gloria a Dios. Y empieza a crecer. Pero luego, ¿qué pasa? Se ahoga. ¿Y por qué se ahoga? Las preocupaciones, el ajetreo, el dinero, el empleo. Todas esas cosas ahogan lo que Dios estaba produciendo en mí. Me quitan, ¿verdad?, lo que Dios quiere producir en mí y no me dejan seguir escuchando a Dios. ¿Cuál es el paso de acción que debemos de dar entonces? Es eliminar las distracciones. Eliminar las distracciones de nuestras vidas. Muchas veces, ¿saben cuál es el gran pecado de la mayoría de los cristianos? Es estar demasiado ocupados. No tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para leer la Biblia, no tienes tiempo para lo que realmente es importante. Yo estoy convencido de que probablemente, no lo puedo asegurar, ¿verdad?, pero probablemente al reducir la mitad de las cosas que estás haciendo en tu vida, tú estarías físicamente, emocionalmente y espiritualmente más sano. Porque muchas de las cosas que haces no te las está pidiendo Dios siquiera que las hagas. Y cuando nos afanamos en tantas cosas, eso es lo que nos cansa. Andamos cansados, ¿verdad? Y Dios no espera eso de nosotros. Dios no quiere vernos preocupados. Tenemos que decirle, Dios, quiero escucharte, pero solo tengo 30 segundos, así que rapidito. Dios no va a hacer eso, hermanos. Dios, si no te sientas y le das tiempo para que te hable, Él no va a estar hablándote de rapidito. Eso no lo hace Dios. Señor, rapidito porque tengo otra cita. Y 4, el terreno bueno. ¿Qué es un terreno bueno? Una mente dispuesta, ¿verdad? Una tierra buena donde se planta la semilla. Ahí está tu cerebro, tu mente, tu corazón, y le permites crecer y desarrollarse, dar raíces, dar fruto. Eso es una mente dispuesta, una mente que le dice, sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo lo hago. Tú di rana y yo salto. Quiero ser humilde, quiero saber todo acerca de ti, enséñame. ¿Cuál es la acción si estás dispuesto? Colabora con lo que Dios dice. Colabora con Dios. Aquí estoy, Señor, heme aquí. Y esto nos lleva a la quinta acción, ¿verdad? Número 1, tengo que construir sobre ella. 2, tengo que alimentarme de ella. 3, tengo que vivir en ella. 4, tengo que crecer en ella. 5, actuando en ella. Tengo que actuar en ella. En el Santiago 1:22, el otro versículo para memorizar, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Yo voy a la iglesia, escucho el mensaje, me entra por un oído, me sale por el otro, estoy viviendo una vida de autoengaño. Nadie te está engañando, te estás engañando a ti mismo. Hemos pasado 6 semanas enseñándote en tus grupos familiares precisamente cómo hacer una aplicación personal. Porque si no lo llevas a una aplicación, si no lo personalizas, si no lo parafraseas, si no lo pruebas, si no lo pronuncias, todas esas formas que hemos hablado y que están ahí en tu bosquejo, ¿verdad? ¿Sí están? Ahí está. Visualizarlo, visualiza la escena en tu mente, pronúncialo, enfatiza cada palabra en voz alta, parafraséalo, escríbelo en tus propias palabras, personalízalo, colócalo tu nombre en el versículo, pruébalo, haciéndole las preguntas, papá, ¿me ves? Orarlo. Ora el versículo de Dios. Por cierto, los últimos 2 que vimos, ¿verdad? Personalizarlo y orarlo, increíbles para llegar a una aplicación rápida. Hágalo, por favor. Y en sexto lugar, confiando en ella. Lo sexto que debo de hacer para integrar mi vida, si ya construyo mi vida en ella, si me alimento de ella, si vivo en ella, si crezco en ella, si actúo en ella,
¿Qué necesito hacer? Confiar en ella. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Ya dimos un mensaje de eso, fue el segundo mensaje. Puedes verlo nuevamente. Dios nunca te va a guiar en la dirección equivocada. Otras personas sí lo van a hacer. Hay personas bien intencionadas. Yo he tenido buenos amigos que me dan malos consejos. Seguramente tú has tenido personas que te aman profundamente y te han dado consejos, pero están equivocados. Y no es que lo hagan con mala intención, están bien intencionados, pero a menudo las personas te van a guiar en direcciones equivocadas. Dios nunca lo hará. Dios nunca lo hará. Tú puedes confiar siempre en Él. Si Él te dice, ve por ese camino, tú puedes ir por ese camino y más vale que vayas por ese camino. Siempre es el camino correcto. No nos meteríamos en tantos problemas si escucháramos a Dios y fuéramos por el camino correcto. En el Salmo 119, 105, la Nueva Versión Internacional dice, que fue el último texto para memorizarnos, dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es como una linterna, mostrándome el camino para no tropezar mi dedo del pie, y luz en mi camino. Parafraséalo como tú quieras. Pregunto, ¿alguna vez has estado en oscuridad? La mayoría en todo el tiempo. La mayoría está en oscuridad todo el tiempo. Algunos de ustedes piensan, no tengo la menor idea de lo que se supone que debo hacer con esta relación que estoy en este momento. No tengo la menor idea de si debería aceptar esa oferta de empleo. No tengo la más mínima idea de dónde debo invertir. ¿Qué debo hacer los próximos 5 años de mi vida? Estoy confundido. No, no estás confundido. Estás en oscuridad. Estás en oscuridad. ¿Qué hace que estemos en oscuridad? ¿Qué hacemos cuando estamos en oscuridad? Perdón. Encendemos una lámpara. Encendamos la lámpara. Por eso necesitamos memorizar este versículo, porque es hasta una promesa. Así que cuando no sepamos qué camino tomar, qué decisión tomar, qué hacer, solo di: Dios, tú has dicho en tu palabra que es lámpara a mis pies, que es luz a mi camino. Dios, mantén tu promesa. Voy a leer tu palabra. Muéstrame lo que tú quieres que yo haga. Muéstrame lo que tú quieres que yo haga. Si vas a la palabra y dices: Señor, confío en que tu palabra sea una lámpara a mis pies, una luz a mi camino. Le estoy diciendo: sé que tú me vas a mostrar lo que tengo que hacer, lo que debo hacer. Así que no se trata de que esté confundido o no sepa qué hacer. Él me va a mostrar, porque Él prometió que yo puedo confiar en su palabra. Y si lo hacemos, vamos a empezar a ver cosas asombrosas y poderosas. Hay 3 cosas que yo te quiero desafiar. Hoy estamos cerrando esta serie de 40 días en la palabra. Eso es lo que quiero que tú hagas. Primero, quiero desafiarte a que sigas estando en un grupo pequeño. Por favor, toma la decisión. Y si tú todavía no eres parte de un grupo familiar, decídelo ahora. Muchas cosas que dije ahorita, tú dices: ¿de qué está hablando el pastor? Te las perdiste porque no fuiste a las reuniones de los grupos familiares, de las células. Toma esa decisión. Lo segundo, quiero desafiarte a que sigas leyendo la Biblia todos los días. Que tengas un tiempo con Dios a solas. Que tengas tu devocional diario. Si tienes que cambiar de grupo, si tienes que abrir un nuevo grupo, si tienes que irte a un nuevo grupo, está bien, lo que tengas que hacer. Pero mantén el hábito de estar estudiando la palabra de Dios de manera personal y de ser parte de un grupo para que tú puedas compartir lo que Dios está hablando a tu vida y que puedas realmente convertirte
en un hombre de la palabra, en una mujer de la palabra. Tu alma y la palabra, si te sumerges en la palabra, si dejamos que la palabra nos inunde, no solamente vamos a sentir el aroma de Dios, oler el aroma de Dios, tener su sabor, su color. Vamos a ser como Él. No sé si tú quieras ser como Él. Así que tú no puedes decir, ya terminaron los 40 días en la palabra, pues ya no leo la palabra, ya no paso más tiempo con Dios. Tienes que seguirlo haciendo toda tu vida. Y bueno, hagan una fiesta. En los grupos cierren esta semana, si no lo han hecho, alégrense. Y quiero que se pongan de pie un momento. Y quiero desafiarlos por último a hacer un pacto. Hubiera querido que estuviera escrito y que tú lo pudieras firmar, que si gustas, ¿verdad? Puedes hacerlo. Y si tú quieres hacerlo, me dices, yo te voy a mandar una tarjetita bien hecha para que lo firmes tú, la fecha, y luego pones al lado el pastor, ¿verdad? O testigo, el que tu compañero de oración puede, y si me ves, yo puedo firmarlo, puede firmarlo el apóstol, o puede firmarlo tu líder de célula, quien gustes, ¿verdad? O tu compañero con el que has hecho esta decisión. Pero hoy lo podemos decir. Quiero que lo veas, está ahí en tu pantalla, con tu mano en tu corazón. Si tú quieres hacerlo, si tú te quieres comprometer, acuérdate que si no te comprometes a algo, nunca lo vas a lograr. Somos lo que nos hemos comprometido a ser. Podemos leerlo a las de 3. 1, 2, 3. Me comprometo a vivir una vida transformada por la palabra de Dios, mediante leer diariamente la palabra de Dios, poner la palabra de Dios en acción y memorizar la palabra de Dios. Padre, tú has escuchado lo que ellos han dicho, lo que yo he dicho. Tú has escuchado, Señor, lo que hemos estado haciendo durante estos 40 días. Y no queremos que haya sido solo una emoción. Queremos que durante estas 6 semanas, 7 semanas quizás, Señor, se consoliden los hábitos que nos permitan, Señor, crear un nuevo estilo de vida, que forme en nosotros la persona que tú quieres que seamos, que podamos adquirir los valores del reino para ser como tú, Señor. Y eso lo hace tu palabra. Vamos, dile, iglesia, hermano, amigo, dile: yo quiero que tu palabra sea un tesoro en mi vida. Quiero tener que abunde la palabra de Cristo en mí. Y dile: Señor, quiero ser transformado, quiero cambiar. Quiero que lo que sé me cambie, me transforme, cambie mi personalidad, cambie mis decisiones, mis pensamientos. Y que siempre que vaya a hacer algo sea tomando decisiones guiados por ti a través de tu palabra. Queremos dar raíces, echar raíces para producir y dar mucho fruto, Señor, que te dé gloria, que te dé honra. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, dile estas palabras conmigo. Dile: amado Jesús, te pido perdón por mis pecados. Quiero que tú laves mi corazón y me limpies de toda maldad. Creo que moriste en la cruz por mí y creo que resucitaste. Creo que eres Dios que vive y reina para siempre. Por eso te invito a que entres a mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador.
Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados, por darme salvación y vida eterna. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a que no te pierdas nuestro próximo mensaje. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.